el Señor no puede tratar con nosotros, así que me pongo primero en la fila y le digo al Señor que obre en mi corazón primero. ¿Saben que en estos días el Señor va a hablar a nuestro corazón? Y no lo va a hacer de otra manera que abriendo la Biblia o encendiéndola. Así que no sé si me querés acompañar, vamos a leer algunos versículos y quiero que juntos podamos ver lo que el Señor quiere para nosotros hoy. El primer texto que te pido que me acompañes a la lectura este primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 8 y versículo 15. No doy por sentado que conozcas la historia. Entre nosotros puede haber gente que quizás no tiene la práctica, no ha tenido esta posibilidad de leer la Biblia, quizás con frecuencia, y entonces te quiero contar de que el pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios, exigió que Dios le pusiese un rey como todas las otras naciones que los rodeaban. Ese primer rey en Israel se llamó Saúl. ¿Cómo se llamó? Saúl, el primer rey de Israel. Pero claro, un año hizo las cosas muy bien. Los otros 39 hizo las cosas muy mal. Gobernó 40 años. Vos imaginate un presidente argentino con esa gestión. 40 años en el poder. En un momento de su oscura historia, cuenta la Biblia de que él necesitaba tener respuesta del más allá sobre algo que le estaba pasando y lo estaba atormentando. Entonces, si tenés encendida tu Biblia allí o abierta tu Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 28, dice la Biblia, versículo 8, no voy a leer todo el pasaje, te desafío, te invito, me gustaría animarte a que lo puedas leer después, pero dice el texto bíblico aquí, estoy leyendo una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, y dice: Saúl se disfrazó con otra ropa para que nadie lo reconociera. Voy a leerlo de nuevo. Saúl se disfrazó con otra ropa para que nadie lo reconociera. Y esa noche él y sus hombres fueron a consultar a la espiritista. Saúl le dijo: quiero que invoques a un espíritu que me pueda predecir el futuro. Haz que aparezca el que yo te diga. Dice el verso 8. Pasamos al verso 15. Escucha esto. Dice: Samuel, la persona que se entiende o el espíritu de Samuel que viene en su encuentro, entre paréntesis puedo decir que algunos estudiosos coinciden en pensar de que Dios, por única y excepcional ocasión, permitió que el espíritu de Samuel venga al encuentro de Saúl. Hay otros que piensan que esto es un espíritu que imitó a Samuel. En lo personal, y esto podemos disentir y no va a haber ningún problema con ello, pero entiendo que es Samuel mismo el que viene a su encuentro como un permiso que Dios mismo le da para esta ocasión, justamente para dictarle este juicio. ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Saúl respondió: me encuentro en problemas. Los filisteos me están atacando. Y escucha esta frase: Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te llamé. Necesito que me digas qué hacer. Mis hermanos, quiero decirte que nosotros corremos los mismos riesgos que el rey Saúl. Y te voy a decir por qué. No sé si tenés buena memoria o has tenido que hacer terapia para olvidar el tiempo en el que todos nosotros usábamos tapabocas, barbijos y mascarillas. Digo a hacer terapia porque no quisiera volver nunca más a ese tiempo en el que nos saludábamos con puño, nos saludábamos con el codo, con la rodilla, con el taquito, nos saludábamos de lejos, pero es más, no sabíamos ni quién nos saludaba porque teníamos la cara cubierta.
Es más, no sabíamos si estaba sonriendo o no estaba sonriendo. Si se le achinaban los ojitos es porque seguramente el chiste le gustó. Pero lamentablemente hoy, que no estamos en pandemia, seguimos usando mascarillas. Seguimos como Saúl, escondiéndonos de la gente detrás de máscaras, de disfraces, de algunas apariencias. ¿Para qué? Para que nadie nos descubra lo que verdaderamente somos. Es más, ¿saben que escuché cómo cantábamos esta noche? Y hasta yo mismo pude haberlos engañado a ustedes, frunciendo el ceño, derramando una lágrima, levantando mis brazos al cielo, quizás postrado en tierra, con la mascarilla de hacerles pensar de que soy un hombre espiritual. Es más, te digo otra cosa, hasta con micrófono aparento ser un buen predicador. Porque hasta yo me la creo, muchas veces. Pero claro, cuando me encuentro con el espejo de la palabra de Dios, cuando la luz de Dios y el Espíritu Santo me confrontan, el mismo juicio que recibió Saúl en aquella oportunidad lo recibo yo. Porque no estoy dispuesto verdaderamente a encontrarme con Dios, sino que me conformo solamente con un holograma de Dios, con escuchar una profecía que de alguna manera me oriente en la vida. Es más, mis queridos, quiero decirles algo. Hay cristianos, honestos cristianos, pero confundidos al mismo tiempo, que piensan que en el mismo momento en que pueden abrir la Biblia, lo pueden hacer al azar. ¿Cómo que al azar? Claro, abren la Biblia a dedo. A ver qué me dice Dios. Y habrás escuchado seguramente el chiste súper trillado y conocido de ese que abrió la Biblia y dijo: quiero que Dios me hable, y leyó el texto que decía, y fue Judas y se ahorcó. Entonces dijo: no puede ser que Dios me esté diciendo esto. Y fue a otro texto, lo abrió al azar y dijo: ve y haz tú lo mismo. Y fue otro texto, el tercero, como para sacarse la última duda, y abrió también al azar y escuchó una voz que le decía: lo que vas a hacer, hazlo bien pronto. Claro, son tres frases que figuran en la Biblia, pero la Biblia no se lee así. Mis hermanos, en esta noche yo quisiera hablarte de el valor de la honestidad, el valor de la transparencia, el valor de la honradez, el valor de la veracidad, el valor de vivir una vida sin mascarillas, de ser lo que somos transparentemente, de no ponernos la apariencia de piedad, levantando nuestros brazos al cielo, quizás en una reunión de domingo, pero durante la semana vivir como cerdos que se embarran constantemente. La Biblia dice esto: les ha ocurrido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Claro, porque muchos de nosotros pretendemos engañar a Dios creyendo que Él va a ser burlado. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que no te engañes, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siempre va a cegar. Y si vos de tu carne segás para tu carne, vas a cosechar corrupción. Y si vos del Espíritu sembrás para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Dios no puede ser burlado. Mi hermano querido, Dios no se... Perdón la expresión, muy vulgar, muy rústica, muy del llano. Dios no se come el caramelito. Porque Dios sabe perfectamente si hay veracidad, si hay transparencia en cada uno de nosotros y en nuestros actos. Y no estoy hablando solamente en estos ámbitos, atención, porque acá somos todos buenos, somos todos santos. La pregunta es si nosotros, cuando vamos a la cancha a alentar a nuestro equipo, si acaso tenés esta práctica, vos que estás bien cerca de algunos estadios renombrados de Argentina, nosotros no tenemos tan buen fútbol. Es más, estamos peleando para ver si mantenemos la categoría de los santiagueños. Pero me pregunto si lo que le gritás al refer es lo mismo que le gritarías a Dios acá, cuando Dios no juzga según tus criterios. ¿Estoy siendo claro? No sé por qué, pero noto como que el ojo se te está morando un poquito.
como el mío. Atención, quédate tranquilo, no he venido a tirar palos, he venido a alentarte a que vivamos una vida honesta. He venido a alentarte a que vivamos una vida transparente. Dice la Biblia en Proverbios, para aquellos que quieran tomar nota o seguirme en la lectura. Proverbios capítulo 20, versículo 6. La versión Reina Valera 60 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y si acaso Dios podría pasar entre nosotros, ¿qué te parece? Si acaso Dios enviara un ángel, el ángel buscador, vamos a ponerle así, porque el texto dice: ¿quién lo hallará? Entonces el ángel buscador pasa por el encuentro de varones que organizó la iglesia en Baigorria, y entonces nosotros que estamos escuchando de que Dios está buscando hombres veraces, saltamos de nuestra silla y decir: Señor, no sigas buscando, yo quiero ser ese. ¿Estarás dispuesto a vivir una vida transparente, una vida de verdad? Que hubiese sido lindo decir un amén ahí. Pregunto de nuevo, ¿te parece, Omar? ¿Será que aquí entre nosotros habrá gente que quiere vivir una vida transparente, una vida veraz? ¡Vamos! A mí me gustó más. ¿Saben que nuestro modelo perfecto es Cristo? Claro, es Cristo. Quédense tranquilos, cuando yo hago preguntas, no hago preguntas capciosas, son preguntas de primer grado, vamos a llamarle así, ¿ah? ¿Quién es nuestro modelo perfecto? Cristo. Cristo, escuchen, no tenía mascarillas. En una ocasión, Lucas capítulo 24, Él ya resucitó, se presenta en una sala como esta, ante los discípulos. Dice la Biblia en Lucas 24, 36, que justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo se apareció en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma, una apariencia, un holograma. O sea, ellos pensaban que lo que veían es que estaban delante de una fiesta de disfraces, que no era real. Entonces, ¿qué hace Jesús? Seguime la lectura. Dice: ¿por qué están asustados?, le preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y atención con esto: miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de verdad soy yo. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, dice el texto al final, 40, Él les mostró sus manos y sus pies. Te hago una pregunta, mi hermano, vos que seguís a Jesús, vos que sos un discípulo del maestro de los maestros, podrías decirle a los tuyos, a tu entorno, principalmente a tu esposa, principalmente a tu mamá, si acaso no estás casado, a tus hermanos, a los que conviven con vos, a los que te ven a regañadientes todos los días, a los que ven cómo te levantás, cómo te acostás, cómo te movés, cómo saludás, cómo te entrevistás, a tus compañeros de trabajo. ¿Le podrías decir lo mismo que dijo Jesús? No soy un fantasma. Soy de verdad, soy de carne y hueso. Sufro los mismos padecimientos que sufrís vos. Porque no quiero ser como Saúl, que tuvo que disfrazarse para buscar un espiritista. Quiero ser como mi maestro, el Señor Jesucristo, que no era ningún fantasma, que no tenía ningún disfraz, que no tenía ningún uniforme especial. No, Él era lo que era. Tócame, mírame, soy yo. ¿Saben qué es eso? Hermano, autenticidad. Autenticidad. Y entonces mi pregunta en esta noche, para aquellos que toman nota, es: ¿cuáles son las características de un hombre veraz, verdadero, auténtico, transparente? ¿Cuáles son las características de un hombre así? En primer lugar, escucha esto, interesante. Es muy interesante. Es muy interesante y muy contracultural. Porque lo primero que vas a notar ahí es que un verdadero hombre, un hombre de verdad, auténtico, un hombre sin mascarillas, es un hombre que, número uno, llora por sus pecados y los de otros. Anótalo. Llora por sus pecados
y los de otros. ¿Por qué digo que es contracultural? Porque si vos peinás canas como yo, tenés los anteojos cada vez más gruesos, habrás escuchado una y otra vez que los hombres no lloran. Eso dicen allá afuera. Pero los hombres de verdad lloran. Ahora no lloran porque son afeminados. Lloran por su propio pecado y lloran por los pecados de los demás. ¿Eso es un hombre de verdad? La Biblia relata sobrados casos y ejemplos de... Mira, te lo diría de esta manera. Yo sé que va a sonar como vulgar y hasta antibíblico, pero permítimelo. Seguramente algunos de estos personajes que te lo voy a nombrar hasta te los tatuarías, mira. Vos decís, pero sí, es mi ídolo. Es mi ídolo. Mira, dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, que en ese mismo instante el Señor se volvió para ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de allí, y vos sabés cómo sigue el texto. ¿Lloró? Amargamente. ¿Cómo, Pedro? Si Pedro buscaba un mar para caminar, buscaba una oreja para cortar, el tipo era el que iba al frente. Pero es un hombre de verdad porque llora por su pecado. Él había negado al maestro hacía unos instantes atrás. Seguramente habrás escuchado de Jeremías. ¿Sabes que a Jeremías se lo tilda justamente como el profeta llorón? La Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16: esta es la causa de mis lágrimas. El llanto brota de mis ojos porque no tengo a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos han sido derrotados, el enemigo nos venció. Atención, mírame acá por favor, o imagínate que me están mirando. El profeta llorón no llora porque es poco hombre. El texto dice: estoy llorando porque mis hijos han sido derrotados. Y entre nosotros puede haber gente que tiene a sus propios hijos en una adicción. Están lejos del Señor, han equivocado el paso, la religión los defraudó, y entonces ya no quieren estar entre nosotros porque la imagen del Dios que nosotros le vendimos es falsa. Y ese Dios no quiere saber nada, o con ese Dios no quieren saber nada. Han sido derrotados con el engaño del enemigo, con el engaño de su propia carne, con el engaño del mundo, creyendo que lo mejor está allá afuera. Y entonces los varones seguimos con la Biblia bajo el brazo, con la corbata ajustada, y aquí no ha pasado nada. No, mi hermano, tenemos que llorar como Jeremías. Llorar por nuestros hijos que han sido derrotados. Seguramente te acordás de Esdras. Dice la Biblia en Esdras 10:1: mientras Esdras estaba en el templo de Dios. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Dónde estaba Esdras, hermanos? En el templo. ¿Saben quién es Esdras? Era un escriba, pero además un líder religioso. Dice la Biblia que mientras Esdras estaba en el templo de Dios, de rodillas. ¿Cómo estaba? De rodillas. ¿Me permiten una observación? Le hemos cedido esta postura, nosotros los evangélicos, le hemos cedido caballerosamente esta postura a los musulmanes y a los católicos. Y es una postura muy bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Salmo 95 dice: venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Señor Jesucristo en Getsemaní, ¿qué hizo, hermano? Se subió a una hamaca, se arrodilló, se postró en tierra, y dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esdras, este hombre prominente, este hombre religioso, este hombre de bien, no tiene ningún problema de postrarse en tierra. ¿Dónde, hermanos?
En el templo, acordate, en el templo, porque vos me decís, yo me arrodillo en mi cama. Está bien, arrodillate en la cama. Pero también arrodillate en el templo. Y vos dirás, pero es que las apariencias engañan. Sí, pero así como es contagioso el canto, como esta noche, porque algunos es como que quería competir con el otro, ¿no? Y cantaba fuerte, y decía, yo voy a cantar más fuerte todavía. A ver si nos animamos a que la actitud del corazón de postración también la llevemos a la actitud de postración en nuestras rodillas. Pero el texto sigue diciendo, Esdras 10:1, lo tenés, ¿verdad? Dice ahí, de rodillas y orando, llorando y confesando sus pecados. Una gran multitud de israelitas se le unió. No sé si lo tenés al texto, pero el texto dice así, escuchá. Eran hombres, mujeres y niños que lloraban amargamente. Lo leo completo a ver si me seguís. Dice el texto, mientras Esdras estaba en el templo de Dios, de rodillas y orando, llorando y confesando sus pecados, una gran multitud de israelitas se le unió. ¿Saben qué, hermano? Es contagioso. Pero además dice el texto, eran hombres. ¿Quién es el primero? Los hombres. ¿Saben que lamentablemente en nuestros círculos se ve, cuando hablo de círculos hablo de lo religioso, hablo de lo que llamamos, denominamos lo espiritual, estas conductas que nosotros tenemos por lo general los fines de semana, y vos decís, a ver, si vos invitás a alguien de la familia, ¿quién es el primero que te agarra la invitación? Seguramente un niño, una clase bíblica, una mujer, a un té de damas, por lo menos así se decía antes, el té de damas. Pero los hombres no, fútbol y asado. Como que eso nos atrapa. Pero lo que me llama la atención del texto es que los hombres son los primeros en ir al frente. ¿Para qué? Para unírsele al escriba Esdras, que postrado en tierra ora y llora por sus propios pecados. Un verdadero hombre, hermano, el auténtico, llora por sus pecados y los de otros. Como Jeremías, como Pedro, como Esdras. Déjame seguir. Como Pablo. 2 Corintios 12:21 dice, también me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje al que se han entregado. ¿Sabe por qué llora Pablo? Si hay un tatuaje que yo me haría sería el de la foto de Pablo. Para aquellos que creen que me haría un tatuaje, no, mi hermano, quédese tranquilo. Es solamente una ilustración para decir, es una persona a la que admiro. Además porque dicen que era bajito. Y Pablo, dice el texto bíblico que llora. ¿Saben por qué llora Pablo? Porque algunos de sus hermanos en Cristo, cuando fueron exhortados a abandonar, mírame acá por favor, a abandonar su impureza sexual, siguieron en lo mismo. Pornografía, masturbación, amistades con derecho a toque, sin compromiso. Entre nosotros hay adultos, hay jóvenes. Probablemente vos te hayas dado permisos de tener este tipo de prácticas y quiero que sepas que hay gente que está llorando por tu pecado. Ahora no podemos consentir, la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que no podemos negociar con el pecado, tenemos que más bien denunciarlo. Es más, el Reina Valera lo dice más coloquial, ¿no? No participéis de los pecados ajenos o de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermano, no apañe el pecado de otro. ¿Sabe qué tiene que hacer? Llorar. Porque un
auténtico, un hombre sin mascarillas, un hombre que no se disfraza, un hombre que no es fantasma, es un hombre que llora por su pecado y llora por el pecado de los demás. También llora, ¿sabe qué? ¿Por qué llora Pablo? No solo por aquellos hermanos en Cristo que no se arrepintieron, sino por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso dice el texto bíblico. Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando, vuelvo a decirle que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Hace cuánto que no lloras por tu pecado? Como no vamos a hacer terapia de grupo, como no vamos a tener este tipo de yo quiero contar mi testimonio, yo era un infeliz. No, pero sí mi pregunta es, hermano, si vos, cada vez que alguien te revela, te confronta, te llama la atención, si el Espíritu Santo, si tu conciencia, que está un poquito seca, cauterizada, por ahí te dice, che, lo que hiciste no estuvo bien, dañaste a tu esposa, dañaste a tus hijos, ese dinero no era para eso, prometiste cuidar tu santidad, prometiste no volver a hacerlo. ¿Llorar por tu pecado? ¿Hace cuánto que no lo haces, mi hermano? Sería bueno que practiquemos de llorar por nuestros pecados y llorar por los pecados de otros. ¿Sabe que quizás en nuestros encuentros no tenemos la franqueza de poder llorar con otro? Muy probablemente porque no nos van a entender, porque no van a empatizar, porque no se van a compadecer. Santiago capítulo 5, ¿te acordás? Si vos querés ser sanado, si vos querés salud espiritual, emocional y aún física, la Biblia dice que tenés que confesar el pecado al otro y el otro que te confiese el pecado a vos. Hay que llorar por el pecado personal y por los de otros. Andrés, ¿cómo es esto de un auténtico hombre, un varón de verdad? Este que no se disfraza, este que vos lo ves de lejos y vos decís, ¿te acordás cuando Jesús le dijo a Natanael, este es un verdadero judío, ese, mira, no puede negar, mira, es judío? De la misma, o Galileo, de la misma manera, hermano, de la misma manera cuando nos vean venir, no decís, che, ¿será? ¿O es un holograma? ¿Es un cristiano o es más o menos imita? Saben que hay muchos imitadores del Evangelio, ¿no? A la Biblia la tienen, las canciones se las saben, las posturas, ya saben más o menos qué decir. Es más, en el saludo te dice, que Dios te bendiga, varón, como dice Samuel Ortiz, porque anduvieron seguramente en el Congreso de Malvinas. Entonces todo el léxico está. Pero hermano, no sé si habrá escuchado alguna vez, pero usted puede vivir dentro de McDonald's, no se va a convertir en hamburguesa, y puede vivir dentro de una cochera y no se va a convertir en automóvil. De la misma manera puede vivir con cristiano, no va a ser un seguidor de Jesús, a no ser que el Espíritu Santo impacte su vida. ¿Está conmigo o no? En segundo lugar, usted me dice, Andrés, ¿y cómo? Bueno, lo primero que hace un hombre de verdad, llora por sus pecados y los de otros. Pero en segundo lugar, lleva sus cargas y las de otros. Lleva sus cargas y las de otros. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 27. Lamentaciones 3:27. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Hasta podríamos hacer un bosquejo con este mismo texto, ¿no? Y desglosarlo. No te enojes, Señor, ya terminamos. Desglosarlo y estudiarlo y hacer un exégesis. Dice el texto que es bueno, hermano. Pero además dice el texto que es bueno para el hombre, para el varón. Pero además dice el texto que el varón debe llevar. Esto es cargar. Y habla de yugo. Sabe usted muy bien que el yugo tenía que ver con ese tronco
pesado que se le ponía a los bueyes para hacer la tarea. Para hacer la tarea. La pregunta es, mi hermano, el tema de llevar la carga tiene que ver con asumir tu propia y mi propia responsabilidad. Y estamos haciendo este tipo de encuentros para que de una vez por todas el hombre sea hombre. Para que de una vez por todas el hombre asuma su propio yugo. Pero además el texto dice, desde su juventud. Somos muchos los que peinamos canas. Somos muchos aquí los que ya no tenemos ni canas. Somos muchos los que ya tenemos una vida cursada y te diríamos llorando, hermano, te diríamos llorando, jovencito, no pierdas tiempo. He perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos, he perdido el ministerio, he perdido la iglesia, he perdido el trabajo, he perdido dinero. ¿Por qué? Por no asumir mi responsabilidad desde joven. Desde joven. Entonces sé sabio y aprende y escarmentá en el cuero de los mayores. Y a los mayores quiero decirles, hay esperanza, porque aunque es bueno llevarlo desde la juventud, también es bueno llevarlo desde ahora, hermano. Nunca es tarde para que te arrodilles delante de tu esposa y le pidas perdón. A ver si soy claro. Nunca es tarde para que te arrodilles delante de tu esposa y pidas perdón. Nunca es tarde para que gastes un mango y puedas conquistar nuevamente a tu esposa, aquella la que era de tu juventud, dice Malaquías capítulo 2. Le has sido infiel a la mujer de tu juventud. Nunca es tarde. Entonces el texto dice que es bueno, no es malo, no es mediocre, es bueno. Es bueno que el hombre lleve su propio yugo desde que es joven. Un auténtico varón es el que llora, es el que lleva sus propias responsabilidades, sus propias cargas, pero también las de otros. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 2: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. De esa manera van a cumplir la ley de Cristo. Cristo cargó sobre sus propios lomos nuestras cargas, hermanos. Nuestras cargas. Por eso nos sentimos sostenidos. Pero el versículo 5 del mismo capítulo de Gálatas 6 dice: porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Hermano amado, estás dentro de un ministerio en la iglesia. Si estás dentro de un área de trabajo, no sé cómo le llaman, pero es el área donde se trabaja con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con que fuese. Poner las sillas, repartir un volante que dice que Dios ama al pecador. No sé qué te toca hacer, pero no podés esperar que lo haga el polifuncional, el número 5 que distribuye la pelota, pero además tiene que ir atrás, tiene que cubrir al arquero, tiene que hacer los goles, tirar el centro y cabecear. ¿Saben que hay personas así en las iglesias? ¿No te has encontrado con iglesias donde alguna persona es como que tiene todos los dones y es un pulpo más que un pastor? ¿Saben por qué sucede eso? Muy simple. Porque el varón no cumple su responsabilidad, no lleva su propia carga, ni mucho menos la de otros. ¿Saben que en el año 2007 a Don Rito le dio un ACV, un accidente cerebrovascular? Don Rito era un hermano de nuestra iglesia. En una ocasión tenía que llevarlo a su sesión de kinesiología, fisioterapia. Entonces le pregunté: ¿cómo es que no te responde la mano, no te responde el pie? Porque su parte derecha había quedado bloqueada, había quedado inútil. Entonces Don Rito me contestó esta palabra, que fue, para mí me abrió la cabeza así. Me dijo: el tema es que el cerebro manda la orden, pero el miembro no responde. El cerebro manda la orden, el miembro no responde. Y yo dije: wow, es la iglesia de Cristo.
El cerebro, la única autoridad sobre la iglesia es Cristo, manda la orden y el miembro no responde. Gracias a Dios por Don Rito, porque Don Rito era mi papá. Y aprendí una lección aún en su crisis más fuerte antes de partir para estar con el Señor. El cerebro manda la orden y el miembro no responde. Mi hermano, te hago una pregunta. ¿Estás llevando tu propia responsabilidad, tu carga? Bien. ¿No lo estás haciendo? Vamos, adelante. Ahora hay que llevar la carga de otros también. La palabra de Dios dice esto, escucha. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, y tenés que hacerlo 2. Ah, no, pero él me pidió 1 kilómetro nomás. No. ¿Sabes cómo se llaman las personas así? ¿Sabes cómo se llaman las personas que solamente cumplen con la labor que les toca? ¿Sabes cómo se llaman? Pecho frío se llama. Pecho frío, porque el talento lo tienen. Porque te pueden tirar un caño, un sombrero, te hacen una rabona, pero no pidas que cabecee, porque me despeino. Entonces, cuando la Biblia nos manda a llevar la segunda milla, hay cosas que van a costar, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Te lo imaginas, Jesús? Un segundo. Te voy a llevar a una escena que vos conocés, y si no conocés te la relato. En una sala como esta, porque era en un primer piso, había una mesa, comida. Allá en la puerta había una palangana con agua. Ellos no se vestían como nosotros, se vestían con túnicas y además usaban sandalias. No había asfalto ni pavimento, entonces subieron al aposento alto, al primer piso. Ninguno se percató de que había una palangana, ninguno se lavó los pies, pasaron, se sentaron. Encima no se sentaban en mesas como las nuestras, ellos se apoyaban en un codo y entonces los pies quedaban cerca de las narices del otro comensal. Era bastante particular la escena. Jesús, que se da cuenta de eso, se levanta de la cena, toma la palangana, se ciñe la toalla, se acerca y empieza a lavar los pies de los 12 comensales que estaban con él. Y entonces empieza a lavar los pies de Pedro. Yo te dije que imaginen la escena. Y aunque es verdad que Pedro después se mandó una, lo negó y demás, pero es como que Jesús lava con gusto los pies de Pedro. Dice, pero claro, pero si él va a ser el primero que se va a parar allá en el pórtico de Salomón a predicar el evangelio, 3.000 personas se van a creer en mí, se van a bautizar, se van a añadir a la iglesia, luego él va a ser, le lavo con gusto. Y luego con Juan, ¿y cómo no voy a lavar los pies a Juan? Si Juan está al lado mío, dice que él estaba recostado en el pecho de Jesús. Es hermoso lavar los pies a Juan, el discípulo del amor. Y empieza a lavar uno tras otro los pies hasta que se encuentra con un par de pies que Jesús reconoce. Hermano, esos pies limpitos, después del lavado de pies, se levantaron y traicionaron a Jesús. ¿O usted cree que Jesús no le lavó los pies a Judas esa noche? Pregunto. No, sí. Porque el texto bíblico sabe que dice en Juan capítulo 13, y habiéndoles... No, búsquelo atrás, no, el texto me dice menos Judas. No hay ninguna versión que dice menos Judas. No, a Judas también. Hermano, un verdadero ser humano, un verdadero varón, auténtico, sin mascarilla, hace la segunda milla y lava los pies de aquel que lo va a traicionar. La palabra de Dios dice que el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué llevo entonces, Andrés? Y tengo que llevar mi propia cruz, mi propia carga. Pero también la Biblia habla de llevar la palabra y también la Biblia habla de llevar fruto. Una persona transparente, un hombre honesto, un hombre honrado, llora por su pecado y lo de otros, lleva sus cargas y las de otra. Pero en tercer lugar, hermano, escuche esto,
llama cuando necesita ayuda. Si hay algo que tenemos los varones es, yo puedo solo. No sé cómo te llevas con la mecánica, no sé cómo te llevas con las cajas de herramientas, pero yo la única caja de herramientas la tengo sin usar, me la canjeé por punto en YPF. O sea, vos imaginate, y eso ocurrió hace 10 años. No tengo la más mínima idea de cómo se maneja una caja de herramientas. Así que no soy ejemplo de estos que se hacen los valientes y abren la caja de herramientas y dicen, no, yo puedo. No, yo digo, vos sabés algo porque yo ni idea. Es más, me traje un mecánico por las dudas. Pero hay otros miren, expertos en todo, en Argentina sobre todo, ¿verdad? Porque acá somos todos técnicos de fútbol, acá somos todos presidentes, acá somos todos pastores, somos todos opinamos de todo. Ahora, el problema es que el verdadero hombre, el que no tiene mascarilla, el que no tiene apariencia, no se disfraza, llama cuando necesita ayuda. Dice la Biblia, en 2 Samuel, capítulo 10, versículo 11 y 12, es un texto que, si lo querés marcar en tu Biblia, te va a servir no solo para aplicar esta verdad, sino también para considerar a tus más valientes amigos, esos que son acérrimos, que son de confianza. El texto bíblico dice, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano Abisai. Si los amonitas son demasiado fuertes para vos, yo iré en tu ayuda. Y escuche esto, sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Estos dos capitanes de sendos ejércitos entendieron algo fundamental. No se puede solo. Amigo, escucha, no se puede solo. Cuando era joven leí un librito muy pequeño, muy cortito, que se llama El principio de la pureza. El autor se llama Randy Alcorn. Este autor, que escribe sobre la pureza sexual, cuenta que cuando en sus años de pastor novato, él estaba iniciando el ministerio, se reunía todas las mañanas con su equipo pastoral a orar, a evaluar y a planificar. Y entonces habían quedado entre ellos de sostenerse cuando la tentación iba a estar en su mayor rigor. Dice el libro que este autor estaba preparando unos apuntes del sermón del próximo domingo en su computadora y de repente le apareció una publicidad. Vos sabés a cuál me refiero, no te la tengo que explicar. Esa publicidad te invita a que vos entres a otro sitio, ¿verdad? Entonces Randy dice en su libro que él cerró la computadora, tomó el teléfono, llamó a su copastor, a su coequiper y le dijo simplemente estas palabras: mañana en la mañana pregúntame cómo me fue. Era suficiente. Entonces él pregunta al lector: ¿usted qué cree que pasó esa noche? Y él se lo relata al lector: cerré mi computadora, me fui a dormir. Quizás usted, querido lector, dice Randy Alcorn, piensa que lo hice porque soy muy espiritual. Y la verdad es que no hubiese tenido cara para encontrarme con mi amigo el otro día, después de haber pecado de fornicación y de impureza sexual. Mi hermano, llame cuando necesita ayuda. Llamar significa abrir el corazón, mostrarle vulnerable. La Biblia dice que debemos considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10. La Biblia dice que este Pablo, que sería como
que tendríamos el póster, está bien, ya está, el tatuaje no, pero el póster de nuestra pieza. Este Pablo, dice la Biblia, que cuando llegó a la isla de Mileto, llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Sabe por qué los llama? Para despedirse de ellos, pero también porque él necesitaba que lo abrazaran. Leo para esto Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Estando en la ciudad de Mileto, mandó Pablo a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. ¿Sabe? Usted dirá, mi hermano, usted dirá, bueno, Andrés, pero de este texto ¿aplicás el principio de llamar cuando necesito ayuda? Sí, ¿sabe por qué? Porque Pablo llamó a los líderes. Hermano, mire, yo soy oveja y dura como usted, aunque Dios a mí me ha dado la bendición de servir como pastor en la iglesia en la que estoy. Pero venía charlando con mi hermano Pío, soy una oveja dura como vos y como tantos. No llamamos a los líderes para pedir ayuda. Por diferentes razones, por prejuicio. No, porque si se lo cuento a él, él se lo va a contar a otro. Lo va a poner en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Qué feo, ¿no? Prejuicios. Quizás por una mala experiencia, no, porque cuando yo conté lo que me pasaba con tal o cual, no me supieron ayudar, no empatizaron, no se compadecieron de mí. Prejuicios, malas experiencias. Ahora, Pablo, que tuvo malas experiencias, ¿verdad? Si usted lee los escritos de Pablo, que tuvo malas experiencias. Dice la Biblia que él sentía temores por dentro y luchas por fuera. O sea, la pasó mal Pablo, pero Pablo llama a los líderes. Y el versículo 20 de Hechos 20, 28, dice así: por esta razón los he llamado, porque quería verlos, hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Capítulo 28, versículo 20. Los he llamado, quería verlos, quería hablar con ustedes. ¿Saben? Hay momentos en los que se hace tan difícil, que actuamos como el emperador Félix, que cuando tuvo la oportunidad de recibir a Cristo, de conocer el Evangelio, dijo en Hechos 20, 24, 25, vuelvo de nuevo, Hechos 24, 25, ándate, cuando tenga tiempo voy a volver a llamarte, cuando tenga tiempo. Un primo de mi esposa Lucía estaba gravemente enfermo, no conocía al Señor, gravemente enfermo, en la terapia intensiva de la ciudad, de la clínica de la ciudad. Los familiares nos habían pedido que vayamos a visitarlo, aunque sea para darle una palabra de aliento. No creyente, la familia no creyente, pero ellos sí sabían que nosotros éramos creyentes en Cristo. Claro, dejamos pasar el tiempo. Cuando recibimos un llamado de que Pablo había muerto, mi hermano, esto me lleva a pensar en el cuarto concepto. ¿Sabe? Un varón auténtico, ¿está conmigo? Un varón auténtico llora por sus propios pecados y los de otros, lleva sus propias cargas y las de otros, llama cuando necesita ayuda, pero en cuarto lugar, llega siempre a tiempo. Llega siempre a tiempo. No me pasó eso con Pablito. Claro, uno tiene la esperanza de que alguien más le haya hablado del Evangelio, pero era mi responsabilidad y no llegué a tiempo. David sí llegó a tiempo. David sí. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, que temprano a la mañana David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, salió con los regalos, como Isaí le había indicado, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Versículo 22. David dejó su carga en manos del guardabosques, del que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Uy, qué actitud es la de David. Llega a tiempo. ¿Por qué? Porque se levanta temprano en la mañana.
Hermano, no estoy leyendo, no sé cuál es el diario más popular aquí, pero en nuestro caso sería el Liberal de Santiago del Estero. No estoy leyendo Página 12, La Nación, Clarín, de acuerdo al color político que tenga. No, estoy leyendo la Biblia. ¿Saben qué dice el texto bíblico? Que David, un chiquito de 17 años, se levantó temprano en la mañana. Cosa que muchos de nosotros no hacemos. Entonces después, cuando tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, no las hacemos. ¿Por qué? Y porque se me hizo tarde. Por eso hoy adolescentes se llevan materias. Y cuando otros recién hoy están comenzando la clase, ellos tuvieron que estudiar desde 1 de enero, porque tienen que aprobar materias. ¿Por qué? Porque no se levantaban temprano. Por eso te despidieron del trabajo, ¿no te acordás? Si el patrón te decía, pero perdón, acá se marca tarjeta a las 7:45, vos siempre llegás a las 8, 8:10, 8. No, lo que pasa es que estuve haciendo el devocional. Hermano, ¿puedo pedirte algo? No conté esas cosas. No hace quedar mal a todos los cristianos. Estuve con el Señor, estuve colgado en la nube, en el aposento alto. Hermano, bajá del aposento. Te puedo pedir, por favor, ser responsable y llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Hermano, no solo te despidieron del trabajo, no solo no tomaste ese avión que tenías que tomar o ese colectivo, y permanentemente nos ponemos excusas y excusas y excusas. Lo que pasa que el taxi, lo que pasa que lo que pasa que aquel, que ella, que... Y entonces, siempre la culpa la tiene el otro. Y somos postergadores compulsivos. Y entonces cuando nuestros hijos nos estaban esperando, quizás para que podamos participar del encuentro donde ellos iban a actuar, donde ellos iban a competir, donde, ay, perdón, hijo, es que se me hizo tarde. ¿Cómo que se te hizo tarde? Tenías que estar con tu hijo, llega a tiempo. Llega a tiempo. Porque cuando juega Newell's o juega Central o juega Boca o juega River o el que te guste, pues muy probablemente no llegues sobre la hora, llegas con 4 o 5 horas de anticipación, te comés el chori en la puerta, entrás, te comés los pochoclos, entrás ahí adentro y disfrutás del partido. Pero cuando tu hijo te pidió que estés en el acto escolar, no estuviste, llegaste tarde. Cuando tu esposa te pidió que por favor le llames el plomero a tiempo, ya fue tarde. Que se corte el pasto a tiempo, ya fue tarde, porque llegamos tarde. Y cuando el pastor te dice, por favor, ¿podés encargarte de esta clase de niños? Los niños son los primeros en estar, y los maestros brillan por su ausencia, porque llegamos tarde. La palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque son malos. Hermanos, los días son malos. Saben muy bien que el único recurso no renovable es el tiempo. Un hombre de verdad, entonces no le podemos pedir a la clase política, a la clase dirigencial, que haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tus impuestos, los servicios, los pagas a tiempo o siempre con demora? Siempre con prórroga, siempre con moratoria, siempre con intereses, siempre con recargo. Y vos decís, pero, ay, ¿qué pasa que me colgué? ¿Cómo te vas a colgar? Hermano, corta la soga, descolgate y pon el despertador y pon una buena agenda, pedí ayuda, pero tenés que llegar a tiempo, porque un hombre de verdad llega a tiempo. En último lugar, y te agradezco la paciencia, el aguante que estás teniendo, vos te preguntás entonces, Andrés, ¿qué sería un hombre sin mascarilla? Un hombre honesto, el valor de la honestidad, el valor de la transparencia. ¿Cómo sería? A ver, número 1, ¿me ayudan? Llora por sus pecados y los de otros. Número 2, lleva, acuérdense, si te ayuda, son palabritas con la doble L. ¿Ah? Está bien. Regla mnemotécnica. Palabritas con la letra doble L. Ahí, primero, llora. ¿Por qué? Por sus pecados y los de otros. Número 2,
Lleva sus propias cargas y las de otros. Número 3, llama cuando necesita ayuda. No seas pescado, no seas orgulloso. Llama cuando necesites ayuda, consuelo, consejo. Número 4, llega. ¿Cuándo? Siempre a tiempo, siempre a tiempo. No estoy hablando de excepciones, de circunstancias raras. No estoy hablando de la vida práctica. En último lugar, lo más importante, llena su vida con el Espíritu Santo y la palabra. El verdadero hombre, el que se quita la máscara, el que no se disfraza, el que no aparenta, el que no necesita dibujarla, llena su vida con la palabra y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Miqueas capítulo 3 versículo 8: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia, de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. ¿Usted cree que esta sociedad necesita ser confrontada con el pecado? ¿Lo cree o no? Porque miramos hacia otro lado, ¿verdad? Usted sabe muy bien, a ver, míreme por un instante, usted sabe muy bien lo que se dice de esta zona del país, ¿verdad? Sí, usted sabe. Usted sabe. Allá en Santiago me decían: ¿en serio te vas para ahí? ¡Claro! ¡Si estoy practicando! Además soy chiquito, me escondo rápido. Hermano, no podemos cerrar los ojos ante la delincuencia y ante el pecado de los demás. Y no estoy hablando de sicarios ni narcos, estoy hablando de un tipo que tira el papel en la calle, de que cruza un semáforo en rojo, o que le grita obscenidades a una niña o a un adolescente. ¿Qué va a hacer el cristiano? Y Andrés, ¿de dónde lo sacas? Es que el texto lo dice: estoy lleno del Espíritu del Señor para denunciar con valentía el pecado. O sea, a ver si soy claro, la llenura del Espíritu no es para que me agarre la chiripiorca en una reunión. La llenura del Espíritu no es para que diga cosas sin sentido. La llenura del Espíritu es el control del Espíritu Santo para denunciar el pecado y actuar con rectitud. La Biblia dice en Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza los llene. Él los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Y escuche esto, hermano: para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a leerlo por si te perdiste. Dice que el Dios de la esperanza, Romanos 15:13, los llene. ¿Quién los llena? Él. De toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen, se impregnen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solo que nuestra sociedad está corrompida, mis hermanos, escuchen, también está desesperanzada. Ya no se puede creer en nadie. Por eso no espere las próximas elecciones, ni le rece a cualquier santo que anda dando vueltas por allí. De la única manera de tener esperanza, no solo valentía, primer texto, sino esperanza, es por la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 6 versículo 3: hermanos, escojan a 7 varones, hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Mírenme acá por un instante, ya termino, le prometo. Escuche esto. ¿Saben cuánta gente había en la congregación? Más o menos. Por lo menos. ¿Saben cuánta gente había? Por lo menos 8.000 personas. Sin contar mujeres y niños, pero además del texto dice los que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Por qué Rubén dice 8.000 personas? Porque en una prédica se convierte en 3.000 y en otra prédica 5.000, 3 más 5, 8, 8.000 personas, pero los que se agregaban día a día. O sea que vamos a tirar 10.000, 12.000, 15.000 personas. Tenían que elegir varones. ¿Saben cuántos escogieron? 7.
Solo 7. Por eso vuelvo al proverbio y dice, hombre de verdad, ¿quién lo? Es que es difícil de encontrar, hermano. Varones llenos del Espíritu Santo, llenos de valentía, llenos de alegría y de gozo, que se hagan cargo de las responsabilidades. El último texto que quiero que leamos está en Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Léalo conmigo, por favor, usted en su Biblia. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Voy a leer una versión que se llama Reina Valera Contemporánea y dice así: después me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Con qué está alimentándose? ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué está llenando su vientre y su espíritu? ¿Qué está llenando su mente? Si usted tiene más facilidad, escuche bien, no quiero avergonzarlo porque me avergonzo yo mismo. Si usted tiene más facilidad para decir cómo forma la selección en el amistoso próximo, los 11 jugadores, o cómo formó Boca, River, Central o Newell's el domingo, que las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles, hermano, estamos en el horno. Si nosotros sabemos mucho más sobre la casa del gran hermano, en vez de pensar en el gran padre, si nosotros sabemos mucho más de los detalles de la farándula, de lo que dicen los escritos bíblicos, como dice un predicador que ustedes deben conocer, los 28 capítulos de Mateo, los 24 de Lucas, los 21 de Juan, los 16 de Marcos, los 52 de Ezequiel, los 66 de Isaías, los 52 de Jeremías. ¿Vos sabés más o menos de qué se trata? La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Lo dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Saben que estamos nosotros acostumbrados, hermanos, a comer comprimidos de la palabra de Dios? Levanta la mano quien está en un grupo de WhatsApp de cristianos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Siempre quise decir eso. ¿Saben que en los grupos de WhatsApp de cristianos, por lo general hay alguien muy devoto de la palabra, muy espiritual, que nos manda el texto del día? ¿Verdad? Y con eso nos conformamos. Y cuando vos le preguntas a la persona, ¿qué leíste hoy? Y hoy me tocó leer, y va al grupo de WhatsApp a ver qué le tocó leer. Alguna vez conté de que uno puede alimentarse de dos maneras: o por delivery o por comida casera. En todas nuestras heladeras, no miren para otro lado, yo sé, he visitado sus heladeras. En todas nuestras heladeras hay un sticker o un imán con el número de la pizzería, del de la empanada, del lomito. Yo sé que está complicado hoy para pedir, pero nos salva las papas, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, fíjate, la comida delivery llega directamente a tu casa. ¿Es rica? Sí, por eso la consumimos. Pregunto, ¿es saludable? Y una pizza a la semana no te va a hacer nada. Un lomito con frita no te hace nada. Pero vos sabés la fritura que tiene, ¿no? Hermano, quiero decirte que si vos te alimentás con lo que te llega al celular, en el grupo de WhatsApp de los hermanos de la iglesia, solamente es delivery.
porque te llegó directamente a tu casa. Pero si vos cada día, hermano, escucha, si vos cada día abrís este libro y te preparás la comida y abrís el texto bíblico, no al azar, sino decís, Señor, hoy me toca leer Levítico. La verdad no lo entiendo, pero sé que ha sido inspirado por vos. Y sé que lo voy a comprender en tu nombre y con tu asistencia. Porque tengo la unción del Santo. Porque sé que me vas a orientar. Señor, te pido que hables a mi corazón. ¿Y sabe qué? No hay nada mejor que la comida casera. Llene su vida con el Espíritu Santo y la palabra. Amén.